Eh, estamos en la clase 5, después de haber hecho un recorrido sobre conocimientos previos, haber explicado el programa, haber revisado los conceptos de escritura, lectura, comprensión, estrategias de lectura, concepto de texto académico, concepto de pregunta de investigación y otros puntos necesarios para elaborar dentro de nuestra propuesta. Como estamos en escritura práctica, desde lo que estamos pues, publicando como plan de escritura, es importante en cierta medida rescatar pues el concepto de escritura, que no es solamente para decir lo que dicen los libros, lo que dicen los autores, sino que se supone que nosotros ubicaríamos la escritura como un elemento para aprender, o sea, una competencia que permite desarrollar aprendizajes. En el caso nuestro, si nosotros vamos profundizando más nuestras preguntas de investigación, nos metemos con conceptos, vocabulario, palabras técnicas, pues supone que nosotros podremos mejorar un poco más de conocimiento sobre nuestra área en la cual estamos trabajando. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio allí. En este cuadro, pues retomamos la escritura académica como un eje fundamental del proceso de cualquier estudiante que ingresa a la universidad, ¿sí? Teniendo en cuenta que la escritura no es para siempre, ni la lectura tampoco, que cada que nosotros entramos a una instancia diferente de nuestras vidas, allí hay un proceso de escritura diferente y que hay que aprender. Vemos diferentes géneros, ¿sí? Cómo la universidad funciona en esa dinámica de los géneros que permiten comunicar saberes, ¿cierto? En diferentes instancias, o sea, en las áreas del conocimiento. Entonces, nosotros podemos hacer nuestras tesis, trabajos de grado, ensayos, resúmenes, reseñas, ponencias e informes de investigación, artículos. Todo este tipo de géneros funciona en el mundo académico, pues, en el cual nosotros estamos. Sirve, pues, porque se practica en cierta forma la difusión del conocimiento, pero cada una de esas áreas y cada una de estas formas de géneros también tienen una especificidad, ¿sí? O sea, tienen unos rasgos comunes. No es lo mismo escribir en un área como el teatro o escribir en un área como, como ingeniería, ¿sí? A escribir en administración. Entonces, digamos que las especificidades nos van dando a nosotros una línea de trabajo. Nos proponemos ser autónomos en la medida que propiciamos que los estudiantes pues logren ir construyendo sus propios saberes. En el caso nuestro, esa escritura de la pregunta nos va mostrando cuáles son las dificultades y cómo nosotros tenemos que enfrentarlas, ¿sí? O sea, cómo tenemos que hacer cambios, lógicamente que se irán haciendo a medida que ustedes lean y construyan su proceso de saberes. Entonces nosotros estamos aquí preparando ese proyecto y sacándonos de la cabeza la idea anterior del paradigma aquel, de que un ensayo se hace de un momento a otro, se hace porque perdió una materia, entonces no haga un ensayito, o se portó mal en el aula de clase, entonces vaya para la biblioteca y haga un ensayo. ¿Sí? Todas esas concepciones erróneas que le han adjudicado al ensayo académico, en este caso nuestro, expositivo y argumentativo, pues debemos de irlas cambiando y ver que es todo un proceso de investigación que requiere pues lectura, estudio, ¿sí? La propuesta de nosotros se basa en las inquietudes de los estudiantes y a medida que vamos avanzando, pues esas inquietudes se van volviendo
más constructivas de acuerdo a las búsquedas que nosotros realicemos, ¿cierto? Estos conocimientos que ustedes traen al curso son importantes porque se combinan con lo nuevo, con lo que vamos a ir asimilando, y ese sería el proceso de aprendizaje. Pensar que los estudiantes traen unos saberes y que esos saberes son necesarios de ponerlos en juego y que uno no está vacío, que el cerebro pues se lo llenan otras personas, sino que uno ha pasado 11 años haciendo un bachillerato, ¿cierto? Y haciendo una primaria y todo el proceso de estudio, eso tiene que haber quedado una impronta en cada uno de nosotros. Esos saberes son importantes. ¿Sí? A medida que vamos haciendo el proceso, pues lo podemos ir asimilando e ir también aprendiendo mucho mejor lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para los que hay veces se nos pierde el camino, vamos a escribir un ensayo académico, expositivo, argumentativo. Ese es el eje de todos los contenidos que nosotros vamos a desarrollar en nuestro curso. O sea, esa es una propuesta y todo lo que se haga, se vea sobre párrafo, sobre puntuación, sobre conectores, sobre búsqueda de datos, todo ello va a estar como el alimento para que el ensayo salga de una manera más adecuada. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Responder esa pregunta, ¿verdad? La pregunta, por eso la pregunta debe ser de una calidad mucho más académica, porque no es solamente responder, sí, es que los administradores son muy importantes en el mundo laboral en Colombia, y ya, ¿cierto? Toca es demostrar y darle calidad a esa pregunta para que se fortalezca. Ese sería como el ejercicio que requiere seleccionar muy bien los documentos, revisar, comprender. ¿Sí? Ahí se están haciendo todos esos ejercicios de búsqueda. ¿Cómo selecciono yo un documento que me sirve en cualquier lado de Google o tengo unos espacios específicos que la universidad me está aportando y que por eso entré a la universidad, porque si no, entonces estuviera en otra instancia, que me permite ver una base de datos con documentos serios, adecuados, en términos de que son artículos arbitrados. ¿Arbitrados qué quiere decir eso? Arbitrados es que hay otros pares que han dicho, sí, esto que el investigador está diciendo es válido, tiene sentido y se puede constituir en un proceso de aprendizaje. Los destinatarios pues somos nosotros mismos y la docente. Nosotros podemos leernos cuando hacemos el tablero, qué pesar pues que no alcanzamos como a hacer ese ejercicio como debería ser por las circunstancias por las cuales cada uno pues puede pasar en términos de conectividad, de qué manera están conectados en la clase, no sabemos si es un celular, si es una tablet, si hay un orden en esa conexión, si cómo es mi ambiente, todo eso influye, ¿no? Influye en el proceso de aprendizaje y pues se buscaría que no solamente hablara una persona, sino que pudiéramos entrar en diálogo y así pues cada uno poderle aportar al otro en alguna circunstancia cuando observa su pregunta y dice, no, realmente no entiendo qué es lo que tú quieres decir, porque esta palabra habría que... Ese sería un proceso muy necesario, pero en las circunstancias en que estamos, pues se ve muy afectado, ¿no? Muy afectada la presencia del diálogo, del debate, de la colaboración. Eso es un fenómeno pues que habrá que reevaluar cuando se evalúe la virtualidad asistida y podamos de cierta forma volver a la presencialidad, ¿no? Que tiene otras características. Esa pregunta de investigación pues nos sirve como base para nuestro ensayo.
¿cierto? Y se va a hacer con argumentos, después vamos a ver qué es un argumento, cuáles son las clases de argumento que nosotros usamos en este tipo de documento. Tenemos una sustentación hacia el problema de investigación. Vemos que esa pregunta puede hacer unas acciones específicas, otras dedicadas al estudio de políticas, teorías o pensamientos. ¿Sí? Entonces, cada pregunta pues tiene una orientación. Lógicamente nosotros estamos solamente trabajando en el ambiente de la escritura y la lectura y la comprensión de textos, ¿cierto? Y la producción tiene que ver en el caso nuestro de los argumentos que nosotros trabajemos. Los objetivos de este proceso de aprendizaje, que ya lo hemos visto algunas veces cuando explicamos el programa, cuando volvemos a traer a cuento de qué manera es que estamos realizando un aprendizaje tan complejo como el leer, escribir y comprender, que no es tan fácil en algunos casos ya cuando se entra a la universidad, y el tipo de documentos que me solicitan en el caso de cada una de las carreras. ¿Sí? Bueno, a nosotros nos interesa ver cómo se escribe un ensayo, pero un ensayo de manera correcta en el sentido de que se vuelva un proceso de investigación. Que ese ensayo que estamos escribiendo, que iniciamos con la pregunta de investigación apenas, se pueda mirar, observar, analizar qué tipo de lenguaje estoy usando. Y debe ser un lenguaje más dedicado a lo que nosotros estamos viviendo como universidad, como estudiantes, como profesionales que vamos a hacer. ¿Sí? Dominar el texto es todo este proceso, ¿sí? Y aprender esas características formales del tipo de texto. No es lo mismo un resumen que un ensayo. Encontramos que en algunas ocasiones hay una confusión entre resumen, reseña y ensayo. Y a veces, si no hay una experticia, un aprendizaje de cómo cada texto cumple una función específica. Entonces, se hace una amalgama de malas propuestas que no llevan como a un ajuste. ¿Sí? Bueno. ¿Qué implica que nosotros implementemos la escritura como modelo aquí en el caso nuestro? Bueno, ustedes tienen que dar razones de por qué están proponiendo unas preguntas específicas y cómo las van a resolver. Pero esa resolución está específicamente planteada en el estudio de documentos que me permitan a mí decir, Julanito de tal, ¿sí? En el 2020 afirma, ¿sí? Que la administración de empresas es una de las carreras profesionales que tiene mayor demanda en el ambiente laboral en Colombia en la actualidad. ¿Sí? Entonces, pero eso no es solamente decirlo, sino ir allá. Bueno, si hay estadísticas, esas estadísticas que dicen, cuál es ese proceso, con qué voy yo a sostener lo que quiero decir. ¿Sí? Que el tema sea progresivo quiere decir que a medida que nosotros vamos trabajando el proceso de escritura, los textos deben de mejorar y no girar sobre el mismo tema. ¿Sí? Esa sería como la función. Distinguir que esos argumentos deben estar sustentados y que la conclusión responde a mi pregunta de investigación y mi hipótesis. ¿Sí? Y así relaciono todo lo que he dicho al inicio en la introducción, propongo una hipótesis, la argumento y la resuelvo. Esa sería una manera de evaluar adecuadamente un ensayo. O sea, si un ensayo tiene estas características, pues eso posibilitará que yo tenga una buena evaluación en mi propuesta. Pero si yo termino el ensayo y en última no resolví la pregunta, no contesté la hipótesis,
pues entonces allí hay una suma de párrafos sueltos, un poco de frases que se unen unas con otras, pero que no terminan en ninguna idea sustentada. Nosotros estamos trabajando con esta base, que desde el punto de vista teórico nos organizan cuáles son las áreas del conocimiento con las cuales se trabaja a la hora de hablar de cualquier parte teórica. Entonces están las artes, la arquitectura y el diseño, están las ciencias económico y administrativas, las ciencias de la salud, las ciencias exactas e ingenierías. O sea que nosotros estaríamos ubicados aquí, en ciencias económico-administrativas. Ese sería el lugar donde nosotros estamos ubicando nuestra propuesta. Aquí explicamos un poco por qué existen esa agrupación de áreas del conocimiento que van a estar relacionados con los programas que se trabajan en las universidades. ¿Sí? O sea, que las carreras que nosotros hemos cursado, que ustedes están elaborando en este momento, están amarradas a las áreas del conocimiento. ¿Sí? Es el currículo pues que nos sostiene allí. En el mapa entonces, que es la propuesta que hay, todos vamos a tener ciencias económico-administrativas, ¿sí? Administración. O sea, son los dos conceptos que todos vamos a definir. Pero cada uno de nosotros, de acuerdo a su pregunta, ubicará qué tipo de administración estaría analizando dependiendo de su propuesta, ¿cierto? Y ahí la ubica. Y acá, estos tres conceptos que por lo general en preguntas pues como las que estamos haciendo nosotros, deben estar fundamentadas dentro de la pregunta. Y eso quiere decir que, ¿qué? Pues que son tres conceptos, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, que van a sustentar teóricamente la propuesta. Por lo general hay tres, ¿sí? Pueden haber muchos más. En algunas preguntas más elaboradas tienen de pronto mayor número de conceptos. En el ejemplo, entonces, como todos vamos a tener la misma orientación, empezamos a organizar pues las preguntas para mejorar la propuesta. En el caso de esta, pues analicemos las siguientes convenciones. Amarillo se quita, si hay de pronto verde es porque yo debo complementar, si hay rojo, ortografía, y el azul es lo que la docente como lectora le propone. ¿Sí? Porque en las funciones del administrador como planeador podría ejecutarse, actividades como la creación de una norma dentro del ámbito laboral en una empresa desde inicios del siglo XXI. Entonces, cada vez le vamos dando como una formalidad a la escritura y quitándole aquellas palabras o ideas que no le aportan mucho a la pregunta. ¿Sí? Entonces, recuerden que ese es como... Entonces, esta que es de pronto la pregunta más elaborada, con esta hicimos el ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo ya aquí la dejé limpia, ¿sí? Porque en las funciones del administrador como planeador podría ejecutar actividades como la creación de una norma dentro del ámbito laboral en una empresa. ¿Sí? Ya tengo la reescritura de la pregunta. ¿Sí? Aquí me hicieron unas sugerencias, entonces ya la paso acá en el tablerito y hago la reescritura de mi pregunta. Ubico el tema. Recuerden que el tema, si la pregunta está lo más organizada posible, me va a dar esa opción más rápida que en algunos otros casos. Entonces yo ya la tengo aquí, las funciones del administrador como planeador, ¿cierto? Para la ejecución de actividades tales, porque tengo que hacer cambios, o sea, no lo puedo escribir tal cual como aparece en la pregunta, pero sí con el mismo sentido. Pero recomiendo que lo fundamental es pregunta base,
por qué o cómo, inmediatamente viene de qué es que voy a hablar, que sería el tema, y posteriormente vendría la ejecución, o sea, el verbo, y luego la argumentación. Saco los conceptos que todos vamos a tener como área del conocimiento, ciencias económico, administración, en este caso necesitamos saber qué son funciones del administrador, qué es un planeador, pero aquí en el ambiente de nuestra área, qué son las normas, pero aquí no sería cualquier norma, ¿no? Ojo que las palabras van a tener un sentido específico dentro del lugar donde ustedes están analizando la pregunta. Y empresa, aquí sería coma, ámbito laboral. Y viene la última parte que sería la hipótesis. Se supone, porque si revisamos la teoría de la hipótesis, dijimos que es un supuesto que nos hacemos sobre una temática que queremos comprobar y que además debe ir escrita con conectores. Porque si ustedes escriben las funciones del administrador, estarían haciendo otro tipo de ejercicio. Aquí estamos haciendo el ejercicio de la hipótesis y la hipótesis requiere que nosotros usemos unos conectores o marcadores textuales que le van a posibilitar al lector y al escritor saber de qué es que está hablando. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos el esquema general. ¿Sí? Y estaría el mapa, que está aquí. Nos faltaría la parte de las referencias bibliográficas que dependiendo del tema usted lo ubica. ¿Por qué la administración de empresas? Recuerden que aquí la administración de empresas es un sustantivo propio como tal, entonces debe empezar con mayúsculas. Como área del conocimiento, se podría considerar una disciplina social, podría agregarle un poco más de información. Ya este verdecito quiere decir complementar. Y aquí pues arreglar las cosas que de pronto, las palabras que de pronto no estén muy bien ubicadas y usar la ortografía adecuada del uso de mayúsculas. ¿Sí? ¿Por qué la administración de empresas influye en el desarrollo sostenible de una compañía en Colombia? Aquí yo le coloco verdecito porque sería necesario indagar un poco más esta administración de empresas si tiene un nombre específico. ¿Sí? O sea, si esa rama de la administración que está dedicada al desarrollo sostenible tendría una denominación específica. ¿Sí? Entonces allí podría yo, y también agregarle en la actualidad, ¿no? Porque no podemos revisarlo todo. Esta es la que es más débil en términos de que no tiene mucha información. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo la crisis, creo que ya lo había dicho en la otra clase, no estoy diciendo nada, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que avanzar. Cuando hablo de crisis, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Pues si de pronto en el otro documento ampliaron la pregunta, pues mucho mejor, ¿cierto? Entonces sería como el proceso allí. ¿Cómo una administración? Aquí es saber si tengo vocación para hacerlo. ¿Sí? O sea, en el punto de vista de la escritura, de lo que nosotros estamos queriendo hacer, vamos depurando ese lenguaje de sentido común, ¿sí? Que no tiene mucho de peso teórico y le vamos dando como un sentido mejor a la pregunta. Entonces, ¿cómo un administrador de empresas y líder en cuestión de estrategias para la innovación nos faltaría desarrollo? ¿Sí? Porque saber si tengo vocación no sería, o sea, sería un ensayo de esos de reflexión. Entonces, démosle peso a cómo en realidad un administrador de empresas es un líder, pero no le pongamos gran líder porque pues no se debe usar la adjetivación de esa manera que no permite hacer una argumentación real, ¿sí? De estrategias para la innovación.
Aquí puedo agregarle información para que la pregunta me dé mayor peso. Bueno, recuerden que iniciamos la pregunta acentuando la unidad de pregunta, siempre lleva tilde ortográfica para que sea una pregunta, si no significaría otra cosa. ¿Cómo la administración de empresas se podría relacionar con otras ciencias? No sabemos cuáles. Todavía está muy coja, muy sencilla. No es que el tema no sea pertinente, es pertinente, pero le falta más peso a lo que se quiere trabajar. Y esto nos lo puede dar investigando un documento. Un documento que tenga que ver con lo que yo quiero trabajar y ubicar pues de una manera un poco más precisa teóricamente. ¿Cómo el impacto económico en época de la pandemia podría haber afectado la salud mental de los colombianos? No sabemos si es verdad, ¿no? Puede ser que nosotros nos tengamos que valer de muchos argumentos teóricos, no lo que yo creo. Es que yo creo que todo el mundo se afectó, pero pues demuéstralo en términos de la argumentación, que es el ejercicio que estamos haciendo. Como la administración de empresas, mire lo que aquí el compañero o la compañera lo hace muy bien, la escritura, fomentaría la innovación y aumenta el crecimiento educativo. Entonces, cuando hablo de crecimiento educativo, es necesario precisar que a qué se está refiriendo con crecimiento educativo. Porque el crecimiento educativo pueden ser muchas cosas. ¿Sí? Entonces, entre mayor información le agreguemos conceptual, no de palabrerío, ¿sí? No de que es muy bueno, excelente, divino, precioso, no, concreto, pero conceptual. En los jóvenes de la ciudad de Cali en este año 2021. Aquí pues creo que 2021 no sería, me faltó ponerle el amarillito, ¿sí? En el, digamos más bien colocar en la actualidad, ¿no? Porque pues una investigación no se hace sobre el año en curso, no nos daría como el peso que queremos como trabajar. Como en el área de la administración de empresas, recuerden, amarillo se quita, verde incompleto, azul lo que la docente le propone para que usted mejore la pregunta y la cierre. ¿Sí? Esas serían como las convenciones allí. Porque la carrera de administración de empresas, acuérdense que estamos hablando de un sustantivo propio que sería la administración de empresas, podría ser una opción viable con oportunidades laborales en Colombia en la actualidad. Le he dado un mayor peso que podría ser una opción viable, ¿sí? No, vamos a ver concretamente y de manera, aquí tendríamos conceptos como laboral, ¿sí? eh, administración de empresas, bueno, como área del conocimiento o como carrera, pues en ese caso. ¿Por qué las relaciones interpersonales entre los empleados de una empresa podrían, aquí, aquí irían en plural, convertirse en posibilidades de satisfacción, éxito y buen clima laboral en una organización en el mundo empresarial colombiano? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el ejercicio que va a cambiar de pronto el tipo de escritura con el cual hemos estado acostumbrados? A, a colocarle un poco de palabras que no tienen mucho sentido, en términos de decir que sí, que eso es válido, que es único, ¿sí? Eh, pero que no es nada en términos de lo conceptual que queremos mejorar. Entonces, tan primordial, ¿sí? Esto amarillito hay que quitarlo y darle la oportunidad que la pregunta madure mucho más. ¿Por qué la administración de empresas como área del conocimiento permitiría o la organización de grupos de personas con el fin de realizar logros en la empresa?
Lógicamente ustedes, cuando lean su artículo seleccionado, van a poder darle un poco más de peso a lo que estamos queriendo hacer. Aquí estarían como la pregunta base, pero si yo investigo, puedo mejorarla aún más y darle ese cariz que queremos hacer. Bueno, aquí lo mismo. O sea, la pregunta está bien conformada, pero cuando hablamos de planeaciones no sabemos a qué nos estamos refiriendo con planeación. O sea, usted podría saber de qué está hablando, pero como usted escribe es para que otro lo entienda y entienda qué es lo que usted quiere decir. Entonces necesitamos precisar las palabras, los conceptos que estamos queriendo abordar, ¿cierto? Entonces, si en administración de empresas la palabra planeación está ubicada dentro de ese ejercicio, pues hay que ubicarle, bueno, cuando hablo de planeación, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Por qué las planeaciones que se realizan en una empresa son fundamentales? También podríamos quitarle fundamentales. Si en un determinado tiempo es posible que se detecte que no han sido tan efectivas para la organización. Pues aquí el tema son las planeaciones en una empresa. ¿Para qué? Para detectar si realmente lo que se ha hecho en la empresa es efectivo o no. O sea, si se planea, se cumple la planeación, como entiendo yo la planeación, y eso lleva a feliz término, pues podemos replicar esa planeación. Pero resulta que se planeó, se hizo todo el ajuste y a la hora de buscar los objetivos resulta que eso no cumplió con la propuesta. Entonces, una planeación debe ser revisada, como dicen allí ustedes mismos. ¿Cómo la administración de empresas contribuye al desarrollo de las competencias humanísticas en las personas que desarrollan esta propuesta? ¿Sí? Entonces, desarrollan. Aquí, problemas de escritura. Ahora, contribuye, entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí? La administración de empresas para el desarrollo de las competencias humanísticas. Pero todo esto sobraría. ¿Sí? Podríamos de una vez para evitar. Entonces, ¿cómo la administración de empresas contribuye al desarrollo de las competencias humanísticas? Entonces, este desarrollo nos toca hacerle un ajuste. ¿Sí? Contribuye al desarrollo de la administración como competencia humanística. Ahora, aquí en competencia humanística también podríamos agregar información. ¿Sí? Contribuye al desarrollo de las competencias humanísticas. ¿Cómo estoy yo analizando esas competencias humanísticas? Entonces las puedo determinar porque serían muchas. Bueno, creo que todo esto sobraría en cierta forma, hay que darle como un peso mayor, porque estamos como diciendo, sí, es blanco, porque es blanco, es de día, porque es de día. ¿Sí? Podríamos darle un peso mayor haciendo pues la información requerida allí. ¿Sí? Esta ya la hice, no. ¿Por qué las funciones del administrador como planeador? Acuérdense, muchos usan esta coma aquí. Se deben ejecutar actividades que pueden ser complejas, como la creación de una norma dentro del ámbito. Esta ya la miramos, ¿cierto? Como la administración de empresas en el ámbito del conocimiento. Entonces, en este caso, volvemos a no usar en el ámbito del conocimiento. No vamos a hablar en primera persona. Podría ayudar o conocer, aquí, ya quitando podría permitir, ¿no?
porque es que tenemos que ponerlo, aunque nos queda mucho verbo seguido, bueno, pues mira, conocer cuáles son las fortalezas y debilidades a la hora de hacer una propuesta. Y debilidades a la hora de... Tenemos ahí mucha oralidad, ¿no? Entonces, como la administración, entonces recuerden aquí empezamos con mayúscula, porque ¿no? Empresas, en el ámbito del conocimiento, ya está diciendo, podría permitir reconocer más bien, ¿no? Aquí sería reconocer. Reconocer las fortalezas, quitémosle todo esto, y debilidades en una propuesta de negocio. Ya estamos tratando de quitarle esa carga oral que nos hace como dar la vuelta. Entonces tratar de, aquí también podríamos mejorarle esta parte, ¿no? Para que no nos queden pues 3 verbos seguidos allí, que no sería como muy correcto, ¿cierto? Como la administración de empresas en el ámbito del conocimiento, ya lo trabajamos en la otra, está repetida. ¿Por qué la carrera de administración de empresas, recuerden, mayúscula, se podría considerar una opción de elección para un estudiante en Colombia en la actualidad? Tratamos de mejorarla, de darle mayor contenido. O sea, aquí sería unidad de pregunta. ¿Cuál es el tema? La elección de la carrera, administración, como opción para un estudiante en Colombia en la actualidad. No sabemos si es buena o mala o regular. ¿Cómo las estrategias, no sabemos cuáles, permitirían un desarrollo para la organización, dirección y control de una empresa en Colombia en la actualidad? Aquí nos faltaría el administrador, ¿no? Cómo un administrador debe o debería usar estrategias tales, aquí las podemos complementar, que le permitirían un desarrollo para la organización, dirección y control de una empresa en Colombia en la actualidad. ¿Sí? ¿Por qué las funciones del administrador como planeador se deben ejecutar actividades que pueden ser complejas? Creo que eso ya lo habíamos visto. Bueno, aquí pues no hay, la pregunta tiene todas las dificultades, ¿no? Recuerden que dijimos que no usaba, lo único, la unidad de pregunta era cómo y por qué la tecnología. Entonces, ¿por qué? Aquí hagámoslo de una vez como para que, pues, esto tendríamos que quitarlo todo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Si fuera por qué, podría decir así, ¿por qué? ¿Por qué la tecnología? Y aquí en esta tecnología tendríamos que ubicar a qué tecnología nos estamos refiriendo, ¿no? No solamente actual. Yo creo que actual tampoco serviría aquí. Entonces, ¿por qué la tecnología? Aquí ubicamos cuál tecnología estamos hablando. En el ámbito de la administración de empresas, y mire todo lo que le falta. ¿Sí? O sea, no hay una pregunta constituida todavía. O sea, el tema es válido, pero le falta desarrollo. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que debes ubicar, primero, cómo se escribe la pregunta, dos, en desarrollar bien el tema y no usar, digamos, la propuesta de, de, de la primera persona. ¿Sí? Bueno, ese sería como
como el punto fundamental allí. Entonces nosotros estamos en el proceso de la construcción de una hipótesis conceptual. Existen varios tipos de hipótesis. Nosotros vamos a tomar esta como referente. Se formula como resultado de las explicaciones teóricas. ¿Sí? Por eso la pregunta debe tener mayor fuerza en la medida en que permite que yo pueda hacer este proceso y pueda aprender a buscar, pueda aprender sobre mi tema, pueda aprender vocabulario, pueda aprender a escribir, ¿sí? Todos esos elementos están allí. Nos ayuda a explicar desde el punto de vista teórico el fenómeno que estamos investigando. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que estamos realizando de acuerdo a las preguntas? Esa hipótesis orientadora intenta enfocar el problema. Ustedes ya hicieron ese ejercicio, aunque con los conocimientos previos, porque posteriormente tendremos que ver en la teoría realmente cómo se escribe un problema de investigación y qué implicaciones tiene. ¿Sí? No puede abarcar más de lo propuesto en los objetivos. ¿Sí? Entonces, o estar en desacuerdo con ellos. Podemos enunciarlo como una relación causal o determinante que va a estar relacionado. Entonces, miren que todo está relacionado. Pregunta, tema, conceptos, hipótesis, planteamiento del problema, objetivos. ¿Cierto? En su momento, pues aprenderemos de cada uno de ellos, como lo estamos haciendo ahora con la revisión de la pregunta. Para que ustedes escriban la hipótesis, no lo olviden que en algunos casos olvidamos que para que se constituya en la escritura, el ejercicio de hipótesis debe llevarnos marcadores textuales, ¿cierto? Y nos dan las opciones. Ustedes tomen la opción que más corresponda al tipo de escritura que están queriendo hacer. ¿Sí? Aquí también hay un ejercicio con una pregunta, pero de un estudiante de otra carrera, que también pues pudo ir ubicando la pregunta lo más clara posible. ¿Sí? Entre mejor, mire todos los conceptos que hay aquí. Aquí estaríamos hablando de las ciencias exactas, la ingeniería, tecnologías renovables. ¿Cuáles tecnologías? Fotovoltaicas y eólicas. ¿Sí? ¿Para qué? Otro concepto, lo económico, lo industrial, lo sostenible, el ambiente. ¿Sí? Entonces hay un proceso de desarrollo conceptual que le va a pedir al estudiante búsquedas y que le va a permitir avanzar. ¿Sí? Ese sería el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, la duda mía es, bueno, si ustedes acá en su proceso, entonces van a tener esta presentación y cada uno en su tablerito va a hacer la escritura, sin olvidar las concepciones, digamos, convenciones que hemos dicho. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de rojo, hay poco, es ortografía. ¿Sí? Porque el ausente no le va a corregir, sino que usted mismo va a identificar cuáles son esos problemas que aparecen en rojo. Amarillo no es pertinente y se debe quitar, ¿sí? Porque no aporta la pregunta, porque no le permite un desarrollo conceptual. Y verde incompleto. Entonces, la docente como lectora le está diciendo complemente, ¿sí? Porque aquí el concepto no está, le hace falta desarrollo. Y aparece azul, ya la letra azul, ¿sí? Azul son los aportes. Son los aportes, digamos, que la docente le brinda como lectora aportes de la docente. ¿Sí? En el caso que la docente se haya
metido por el tema y diga, no, es que yo no quería trabajar eso así, pues entonces, profe, esto no, ese no era mi tema, se me desvirtuó, entonces organícelo teniendo en cuenta lo que estamos argumentando, que es la necesidad de pregunta base, tema, verbo o acción y argumentación. Entonces, tendríamos aquí ese ejercicio. Yo no he mirado, porque tuve problemas aquí, no he mirado, bajé sí lo que ustedes tienen en Word, si hay cambios con respecto a la pregunta diferentes al tablero. Tendríamos que mirar si los bajé, Sí, pero profe, eso le iba a decir, porque pues yo también corregí la pregunta en el Word ya, que le envié por plataforma. ajá, Entonces, pues ahí usted cogió fue las del tablero, las que tenían los errores. bueno. Entonces, lo que implica es